Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Elementos de protección personal para riesgo mecánico. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión de hoy, donde vamos a repasar, vamos a aprender, vamos a conocer sobre los elementos de protección personal que se requieren para el riesgo mecánico, para el control del riesgo mecánico, para la protección de esa condición de peligro mecánico que tenemos en nuestras áreas, en nuestro día a día, en nuestra labor. Ya estamos llegando hoy a nuestro sexto tema dentro de la ruta del conocimiento para este año 2022. Hemos venido avanzando muy positivamente. Siempre digo en este punto que si no tuvieron la oportunidad de ver las 5 sesiones anteriores o si en la sesión del día de hoy no tienen la posibilidad de verla completamente, pues no se preocupen, tienen la posibilidad de revisar Posipedia, visitar Posipedia. Al final encontrarán los datos de este sitio donde pueden, como les estoy mencionando, revisar todos los temas anteriores relacionados con esta ruta del conocimiento del peligro mecánico y también incluyendo el del día de hoy. Una herramienta muy importante para nuestra labor de prevención y control del riesgo. Bueno, entrando en materia, pues hoy vamos a hablar sobre los elementos de protección personal para el peligro mecánico. Vamos a ver los conceptos, las características, algunos aspectos normativos de dónde se establece como esa necesidad de los elementos de protección personal para el peligro mecánico y más allá de dónde se establece, pues qué nos dice la legislación sobre los elementos de protección. Y asimismo, pues cuáles las características, las condiciones, ese aspecto documental que es necesario que tengamos sobre los elementos de protección personal para este tipo de peligro. Bueno, objetivo principal, objetivo general de esta sesión, pues vamos a comunicar a ustedes, señores participantes, sobre esas características de los elementos de protección personal que son usados para el control del riesgo mecánico en las áreas. Conocer, comunicar, poder determinar cuáles son esas características básicas y fundamentales de los elementos de protección personal para este tipo de peligro. Para poder llegar a este objetivo general, pues nos hemos planteado 3 objetivos específicos muy claros, muy concretos. Primero, definir los elementos de protección personal para el peligro mecánico. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se define un elemento de protección personal? En segundo lugar, pues comunicar esas características de desempeño necesarias en los elementos de protección para poder garantizar esa función que es minimizar el peligro en el contacto con esas condiciones o circunstancias que nos pueden causar un accidente de origen mecánico. Y el objetivo específico número 3 es socializar esos conceptos sobre los elementos de protección personal para el control de riesgo mecánico. Entonces vamos a tratar de interactuar al final de la sesión, a ver si alcanzamos a resolver un par de preguntas que tengan ustedes relacionadas con esta teoría que vamos a ir desarrollando en esta hora que tenemos. Bueno,
¿Qué podemos empezar diciendo sobre los elementos de protección para peligro mecánico y en general para los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal tienen un objetivo fundamental, un propósito, que es hacer esa reducción de la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo. Aquellos peligros o riesgos que tienen el potencial de causar esas consecuencias negativas, esos efectos negativos en los trabajadores, pues el elemento de protección lo que trata es de reducir esa exposición. No va a evitar un accidente, un elemento de protección personal nunca evita un accidente, sino que su propósito es mitigar las consecuencias de ese accidente, que esa energía mecánica que está en exposición, que está en posible contacto con el trabajador y que le va a ocasionar seguramente unas consecuencias negativas, pues el elemento de protección personal hace esa barrera, hace esa pantalla para mitigar las consecuencias. No para evitar el accidente, porque no está orientado a evitar el accidente, sino está orientado a disminuir los efectos negativos en esas condiciones de seguridad. De acuerdo al decreto 1072, pues cuando se habla de la jerarquía de los controles y cuando hablamos que es el último nivel en la jerarquía de los controles, pues ahí hablamos es de la efectividad del elemento de protección, porque pues hablamos de efectividad porque no va orientado a tener una efectividad a evitar el accidente, pero sí a buscar una efectividad en la mitigación de las consecuencias. El mismo decreto 1072 indica que un elemento de protección personal debe ser una herramienta usada como complementaria dentro de dentro de la jerarquía de los controles. Cuando pensamos en control de un peligro, un riesgo, un elemento de protección personal es complementario. Ahora, eso es lo que dice la ley y eso es lo que debemos seguir, lo que dice la ley. Sin embargo, técnicamente, y es una apreciación ¿cómo decirlo? Es una apreciación muy particular. Eh, un elemento de protección personal en realidad no debería ser la última opción. Es una apreciación muy particular. En mi concepto muy particular, y es lo que yo siempre recomiendo, es que un elemento de protección personal debe ser la primera opción. ¿Por qué? Porque así hayamos pasado por los otros controles que nos establece el decreto 1072, que son la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, los controles de ingeniería, los controles administrativos, pues de cualquier forma vamos a utilizar el elemento de protección personal. De hecho, cuando estamos afrontándonos a tareas de alto riesgo, saliéndonos un poquito del peligro mecánico, cuando estamos hablando de trabajo en alturas, de riesgo eléctrico, de espacios confinados, lo primero que revisamos en un permiso de trabajo es si el trabajador tiene los elementos de protección personal, porque sin elementos de protección personal sencillamente no hace la labor. Entonces, ahí es donde yo hago la reflexión, bueno, el elemento de protección personal es la última opción dentro de esa jerarquía de los controles o es la primera opción porque es lo primero que uno verifica antes de ingresar a un área de peligro, un riesgo. Esto no quiere decir que entonces usemos únicamente elementos de protección personal y olvidémonos de los otros controles, no. Si queremos verlo como jerarquía de controles en la efectividad, pues claro, los controles orientados a la eliminación del riesgo o a la sustitución, pues siempre van a estar por arriba del elemento de protección personal. Pero en la práctica, siempre vamos a pensar primero en el elemento de protección personal y después verificar cómo se hacen los demás controles. Entonces, más allá de una jerarquía de los controles, miremos esas alternativas como un portafolio precisamente de eso, de alternativas donde un elemento de protección personal es una opción más, y como lo dice el decreto 1072, complementaria, es decir,
sí o sí siempre debería estar presente cuando nos afrontamos a un peligro, y si es un peligro mecánico con mayor razón. ¿Cómo podemos definir, cómo podemos hacer la definición, cómo podemos asumir el concepto de elementos de protección personal? Pues de una manera muy técnica, de una manera muy concreta, podemos decir que son medidas basadas en el uso de dispositivos, de accesorios o de vestimentas, de algún artículo que el trabajador debe usar en su cuerpo con el fin de proteger, de poner una pantalla, de poner una barrera física entre esa fuente de energía mecánica que se nos está presentando, hablando concretamente del peligro mecánico, que puede afectar la salud o la integridad física, precisamente por la exposición que tenemos a esa condición de peligro o riesgo en nuestro sitio de trabajo. Así podríamos definir ese elemento de protección personal, como ese dispositivo, esa barrera, esa vestimenta que usa o que puede utilizar como pantalla entre la fuente de energía y la integridad del cuerpo del trabajador. Es muy importante considerar que el empleador debe suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes. ¿Qué disposiciones legales vigentes existen? Las vamos a ver ahora más adelante. Fundamentalmente la resolución 2400 de 1979, que conocemos como el Estatuto de Seguridad Industrial. Desde hace más de como unos 15, casi 20 años, se ha venido trabajando en reglamentos técnicos o específicamente un reglamento técnico de elementos de protección personal. Por allá como a comienzos de siglo, en el 2001, 2002, 2003, se empezó a trabajar un reglamento de elementos de protección personal que ha tenido varios tropiezos, varios cambios, pues tantos tropiezos que casi 20 años y no ha salido a la luz pública, y ya han existido varios borradores finales. Tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de hacer o participar en esas mesas de trabajo o hacer observaciones sobre esos reglamentos finales relacionados con los aspectos técnicos y reglamentarios que debería tener los elementos de protección personal. Toda la gama de elementos de protección personal, muchos de ellos obviamente orientados a la protección del peligro mecánico. Actualmente existe una sola norma, la resolución 2400, sobre elementos de protección, donde pues aborda los diferentes elementos de protección para riesgos químicos, para riesgos físicos y obviamente para riesgos mecánicos. ¿Qué es lo importante a considerar ahí? A pesar de que es una norma, pues lo acabo de decir, de 1979, más de 40 años, hay que cumplir lo que dice esa norma, la única que existe, y ahí pues está en relación a peligro mecánico. No conozco en este momento otra norma que hable sobre elementos de protección personal para peligro mecánico. Y pues muy importante considerar, como ya lo he mencionado y está en el decreto 1072, que deben ser usados como manera complementaria para las demás medidas de control. ¿Por qué? Porque así haya una sustitución del riesgo, haya una eliminación del riesgo, un control de ingeniería o un proceso administrativo de control del riesgo, el riesgo existe ahí. Y existe la posibilidad de que esa energía mecánica pues entre en contacto con el trabajador. Por lo tanto, pues el elemento de protección personal ayuda a mitigar las consecuencias de ese posible contacto. Nunca deben ser usados de manera aislada, siempre de manera complementaria a, como les decía hace un momento, a ese portafolio, para dejar de usar esa palabra jerarquía, a ese portafolio de controles que tenemos para la prevención del riesgo laboral. Muy importante, obviamente, hacer ese proceso que nos indica la misma 1072, la identificación, evaluación y valoración del riesgo. Con eso podemos determinar cuál es el control o cuáles son las medidas de control que podemos utilizar para ese peligro riesgo mecánico, incluyendo los elementos de protección personal. Ahora, en este tema de los elementos de protección personal para el riesgo mecánico, se generan una serie de responsabilidades. Responsabilidades que van por cuenta del empleador, responsabilidades que van por cuenta de los trabajadores. Y lo importante es conocerlas, interiorizarlas, y más allá de conocerlas e interiorizarlas, es obviamente saber aplicarlas.
porque pues, las responsabilidades no vienen siendo nada si no las asumimos y si no las conocemos y si no las aplicamos. Responsabilidades de las dos partes involucradas en una relación laboral, el empleador y el trabajador. Empecemos por las responsabilidades del empleador. ¿Cuáles son aquellas responsabilidades que tiene el empleador en cuanto a los elementos de protección personal para el riesgo mecánico? Primero, obviamente, hacer ese suministro del elemento de protección, pero ese suministro del elemento de protección personal no es, tenga este el elemento. ¿Qué elemento es? Pues me dijeron que era para prevenir cortes en manos, entonces es un guante y el guante es. No, hay que suministrar un elemento de protección personal que cumpla con unas condiciones básicas, fundamentales. La primera, como lo dijimos, pues si es un elemento que busca mitigar las consecuencias, pues esa condición fundamental y básica es que logre mitigar el efecto de la exposición a ese peligro. Que si hay un golpe, mitigue las consecuencias de ese golpe. Si hay una proyección de partículas, si hay un pinchazo, si hay una abrasión, si hay un golpe, pues que mitigue el efecto de esa exposición a ese peligro. En segundo lugar, pues que se ajusten a las características físicas del trabajador, a las características antropométricas. Son elementos que se deben ajustar al cuerpo del trabajador y las dimensiones del trabajador o de los trabajadores son diferentes entre sí. Hay algunos más altos, hay algunos más bajitos, hay algunos más robustos, otros más delgados. Eh, entonces, pues no puede haber una talla única de guantes cuando hay unos trabajadores con manos un poco más grandes, un poco más pequeñas. En calzado, pues deben tener tallas, en tamaño de la cabeza, deben tener también tallas o la manera de poder ajustar a la cabeza, por ejemplo, en este caso sería el casco. Entonces, es muy importante que ese elemento de protección personal se ajusten a las características físicas del trabajador. En tercer lugar, pues que se ajusten a las necesidades de la labor que desempeña el trabajador. La idea del elemento de protección personal no es que el trabajador quede incómodo para sus movimientos, para sus desplazamientos, para las labores que tiene que realizar en el ejercicio de su actividad, sino que se puedan ajustar y acoplar a esos movimientos que tiene que hacer para que no le vayan a generar un riesgo adicional. En cuarto lugar, pues es muy importante que el empleador se cerciore que cuente con la información necesaria con respecto a la revisión, reposición, limpieza, uso, limitaciones, mantenimiento, almacenamiento, disposición final. Es decir, que tenga a su disposición para que asimismo lo utilice para transmitirle al trabajador toda la información relacionada con el elemento de protección personal y lo que es más importante, en idioma español, en nuestro idioma, porque muchas veces vienen elementos de protección personal de otros países eh, con manuales, instrucciones muy bien elaborados, muy completos, pero un idioma que no entiende el común de los trabajadores o que no entendemos la mayoría de los trabajadores, que si viene en inglés, que si viene en francés, que si viene en portugués, que si viene en mandarín chino, pues hoy día en nuestro país llega elementos de protección personal seguramente muy buenos de muchos países y pues contamos con información técnica, pero cuando vamos a leer un manual de funciones o un manual de instrucciones de elemento de protección personal, sencillamente no se entiende nada. Entonces, es muy importante eh, considerar que es una responsabilidad del empleador tener toda esta información donde vienen los datos de reposición, de limpieza, de uso, de mantenimiento, de cada cuánto hay que cambiarlo, cuál es la vida útil, etcétera, en nuestro idioma español. En quinto lugar, otra responsabilidad es que se debe proporcionar capacitación a los trabajadores. Un trabajador o a un trabajador se le puede entregar un elemento de protección personal muy eficaz, que sea muy cómodo,
que esté orientado con estudios, con análisis, con desarrollos tecnológicos a la protección de esa condición de peligro a la cual va a estar expuesto. Pero si el trabajador no sabe cómo usarlo, no sabe cómo ajustarse un casco, no sabe cómo ponerse el guante, no sabe cómo hacer la utilización de ese elemento de protección personal, pues seguramente no va a dar los mejores resultados. Entonces es muy importante proporcionar esa capacitación a los trabajadores sobre el elemento de protección personal y eso es una responsabilidad del empleador. Otra responsabilidad es garantizar que los trabajadores usen el elemento de protección personal. Entonces ahí estará el supervisor, el CISO, el HSE, el jefe inmediato, el jefe de área, siempre pendiente, señor, ¿dónde está el casco? Señor, sus guantes, señor, sus gafas, señor, ¿qué pasó con el calzado de seguridad? Y esto no es porque la persona o al CISO o al HSE o al SST o al supervisor, pues le gusta estar ahí como teniendo entre ojos a los trabajadores únicamente para ver en qué momento se descuidan para molestarlo. Sencillamente es que es una responsabilidad legal del empleado garantizar que el trabajador use el elemento de protección personal. Ahora, esa garantía también se puede hacer de diversas maneras, porque la garantía no es simplemente hacer esa acción policiva de seguimiento para el uso del elemento de protección personal. Garantizar también tiene que ver con el punto que acabamos de ver y es proporcionar la capacitación, porque un trabajador que sabe cómo se usa el elemento, para qué se usa y por qué se usa, pues seguramente va a estar dispuesto a usar su elemento de protección personal. Y también esa garantía de que los trabajadores utilicen el elemento de protección personal tiene que ver con la comodidad que ofrezca el elemento de protección personal. Porque podríamos llegar a decir que el mejor elemento de protección personal que existe, el mejor guante, las mejores botas o el mejor zapato de seguridad, el mejor casco, el más eficiente, el más eficaz para la protección contra el riesgo, es aquel que el trabajador esté dispuesto a utilizar durante toda su jornada laboral. Porque en el momento en que el trabajador se retire sus gafas de seguridad o se retire sus guantes para hacer alguna labor o no llegue con un calzado de seguridad o se retire su casco, pues en ese momento puede suceder el accidente. Entonces ya por muy bueno que sea el elemento de protección y por mucha que haya sido la capacitación, pues ya no nos sirvió ese elemento de protección personal. Entonces podríamos decir que el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a utilizar consistentemente durante toda su jornada laboral. Y de esta manera, pues se está garantizando que los trabajadores utilicen el elemento de protección personal. ¿Cómo se logra eso? Pues involucrando al trabajador en la selección de los elementos de protección personal y obviamente a través de pruebas, a través de muestras, con uno o varios trabajadores y uno o varios tipos de elementos de protección personal, finalmente escoger el que le ofrezca garantía de protección, seguimiento, inventario y obviamente comodidad para el trabajador, que eso es lo que va a hacer que el trabajador esté dispuesto a usarlo consistentemente. Otra responsabilidad del empleador es identificar y señalar las áreas de trabajo donde se requiere el uso obligatorio de elementos de protección personal. El elemento de protección personal se entrega y se determina su uso es por una necesidad, porque hace parte de ese portafolio de controles cuando existe un peligro o riesgo. Entonces, hay áreas o existen áreas donde es absolutamente necesario y obligatorio el uso del elemento de protección personal, que pueden haber caída de materiales y objetos, pues tienen que usar un casco obligatoriamente, que tiene la posibilidad de sentir cortes o sufrir cortes en las manos durante la realización del trabajo, es obligatorio un guante, que existe la posibilidad de elementos pesados sobre los pies, utilizar calzado con puntera. Existe la posibilidad de que venga una partícula proyectada hacia los ojos, pues obligatorio y necesario utilizar esa protección visual o facial. Entonces, el empleador tiene esa responsabilidad de, dentro de esa matriz de peligros y riesgos, identificar las áreas y además de identificarlas, ya habiéndolas identificado, pues señalarlas, hacer la señalización, uso obligatorio de calzado de seguridad, uso obligatorio de casco, uso obligatorio de gafas, etcétera, etcétera. E igualmente, pues tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal, lo mencionábamos hace un par de minutos, que
el trabajador debe involucrarse, o más bien es responsabilidad del empleador involucrar al trabajador en la selección del elemento de protección personal, porque con eso vamos a garantizar que ese elemento que seleccionemos como empleadores, pues va a ser del agrado del trabajador y el trabajador va a estar dispuesto a usarlo consistentemente en su jornada laboral porque dio su opinión de él. Entonces, es el tener en cuenta el trabajador en la selección del elemento de protección es no solamente es, venga, me ayuda a seleccionarlo, pero el que termino seleccionando es diferente al que usted opinó, sino es escucharlo, escuchar las razones, hacer esa interacción y llegar a la mejor decisión dentro del elemento de protección personal. Entonces, responsabilidad muy importante del empleador, considerar la opinión del trabajador involucrándolo en la selección del elemento de protección personal. Tiene muchas más responsabilidades el empleador. Una de ellas es el establecimiento de un programa administrativo o un programa de gestión, selección, suministro, uso y mantenimiento del elemento de protección personal, que incluya los aspectos de reposición, cada cuánto debo hacer esa reposición del elemento de protección personal y después de usado y devuelto por el trabajador a su empleador, el elemento de protección personal, pues cómo hago para hacer la disposición final. ¿Viene contaminado con residuos peligrosos? ¿No viene contaminado con residuos peligrosos? ¿Se puede considerar basura común, basura corriente? ¿O es algo que puede ser reciclado? Entonces, pues habría que ver ahí en el manejo y disposición de residuos sólidos cómo se hace esa disposición final. Pero sí es una responsabilidad del empleador hacer ese programa administrativo que contemple todos esos aspectos, todos los aspectos de selección, suministro, uso, cuidado, mantenimiento, reposición y disposición final, es decir, todo el ciclo de vida, todo ese ciclo de vida de el elemento de protección personal. Ese programa de gestión, pues, tiene que considerar una información fundamental que ya también vamos a ver en un momento cuál debe ser esa documentación que hay que tener a mano, documentación exigida además por el decreto 1072 y porque es que la parte documental pues nos ayuda a ese mantenimiento de registros y poder dar razón en el momento que nos pregunten sobre alguna situación particular. Entonces, hay que considerar la relación de elementos de protección personal necesarios, esto es el inventario, cuáles son los elementos de protección personal que se requieren para protección de cabeza, protección de ojos, protección de mano, protección corporal, protección de piernas, protección de pies, protección de cara. Entonces hay que tener claro cuál es esa relación de elementos de protección personal. Muy importante una ficha técnica, ahorita ya más adelante vamos a ver como de las fichas técnicas y el contenido de la ficha técnica de un elemento de protección personal. ¿Cómo se debe realizar esa inspección de los elementos? ¿Qué se debe inspeccionar al elemento de protección personal? ¿Con qué regularidad debe hacerse esa inspección de los elementos de protección personal? Asimismo, en ese programa de gestión, ¿cuáles son los criterios para el descarte de un elemento de protección personal? Que haya sufrido, en el caso del casco, por ejemplo, un impacto, que haya sufrido un rayón, una abrasión, los guantes, en qué momento ya puede haber permeabilidad, permeación, penetración, en el caso de unas botas de seguridad, en el caso de unas gafas de seguridad. Las gafas de seguridad, además de protección, deben permitir una claridad óptica perfecta, bueno, perfecta no, dentro de los rangos aceptados. Entonces, hay que determinar dentro de ese programa de gestión de los elementos de protección personal cuáles son esos criterios para desechar el elemento de protección personal, para decir es necesaria la reposición. Otro aspecto importante dentro de ese programa de gestión son los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que debo seguir para usarlos, para mantenerlos, para cuidarlos? Y obviamente, como lo acabo de decir, para reponerlos. El programa de gestión también debe incluir un programa o un plan de capacitación que me diga cómo usar el elemento de protección personal y que me dé las pautas de esos criterios para inspeccionar y esos criterios para desechar el elemento de protección personal. Plan de capacitación que obviamente debe estar basado en esa ficha técnica del elemento de protección personal.
Otro aspecto importante y muchas veces lo dejamos de lado es el criterio médico. ¿Cuál es el criterio médico que existe para el uso del elemento de protección personal? Seguramente habrán algunos aspectos en los que el criterio médico no aplique, pero otros aspectos para el uso de cascos, de que si la persona es muy sensible a tener alguna presión sobre la cabeza, a tener un peso sobre la cabeza, susceptible de migrañas, etcétera, pues seguramente hay que tratar con mucho cuidado este uso para que el elemento de protección personal no venga a causarle un riesgo adicional. Como estamos en los procesos de gestión para uso, cuidado, reposición de elementos de protección personal, pues obviamente hay que establecer cuáles serían los indicadores para poder determinar que esa administración, esa gestión del elemento de protección personal está siendo llevada correctamente. Entonces, habría que definir cuáles son esos indicadores de gestión del programa, alineados obviamente con los indicadores de estructura, proceso y resultado que me habla el decreto 1072 del 2015 en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante, como lo mencionamos, dentro de las responsabilidades del empleador en ese programa de gestión de selección, pues contemplar la participación de los trabajadores en el uso, y no solamente en el uso cuando ya estamos escogiendo el elemento de protección en la selección, perdón, no en el uso, sino en la selección, sino también en la evaluación del uso. Se está logrando que los trabajadores utilicen el elemento de protección personal, y si no se está logrando, cuáles son las causas que están haciendo que un elemento de protección personal no se utilice cuando el mismo trabajador participó dentro de su selección. Y también en el programa de gestión, pues determinar cuáles son esos procedimientos para ejercer esa vigilancia y control en el correcto uso de los elementos de protección personal. Otras responsabilidades para ese sistema, para esta gestión administrativa de los elementos: participar en la evaluación de uso de los elementos. Obviamente, no todos los trabajadores van a ser designados en hacer esa evaluación de uso, sino aquellas personas que sean específicamente designadas para hacer esta labor. Obligaciones de los trabajadores. El empleador ya tiene unas obligaciones bien definidas, y estas obligaciones están en determinar cuál es el elemento de protección personal adecuado, en hacer esa selección, en hacer el uso, en hacer el programa de inspección, los aspectos administrativos, los aspectos de control, en garantizar que el trabajador sepa cómo usarlo, cómo reponerlo, cómo mantenerlo, cómo hacer la disposición final. Pero el trabajador, pues también ahí está involucrado en una serie de responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Así como por un lado el empleador tiene estas responsabilidades de selección, uso, mantenimiento, programa de gestión, etcétera, pues el trabajador debe participar en esas selecciones. Es responsabilidad del trabajador atender al llamado del empleador cuando le diga: venga, ayúdeme a escoger el elemento de protección que usted está dispuesto a usar. Así como el empleador está o tiene la responsabilidad, la obligación de dar la capacitación sobre el uso del elemento de protección personal, pues el trabajador tiene la responsabilidad y la obligación de participar, atender y asimilar esa capacitación. Así como el empleador está en la responsabilidad de entregar el elemento de protección personal, pues el trabajador está en la responsabilidad de usarlo, de utilizar ese elemento de protección personal que se le ha entregado, y obviamente de acuerdo o siguiendo las instrucciones que se le han entregado para su uso, porque estas instrucciones se han entregado para poder garantizar esa protección al trabajador. También es responsabilidad inspeccionar el elemento de protección personal, y la inspección del elemento de protección personal no es diaria, es antes de cada uso. Es decir, si el trabajador se retira las gafas, los guantes, el casco para ir a tomar un refrigerio y después vuelve y se lo va a volver a colocar, pues tiene que volverlo a inspeccionar. Igualmente, muy importante, durante la jornada laboral no sobra hacerle una inspección al elemento de protección, y al finalizar su jornada, pues también retirarse el elemento de protección y hacerle una inspección general. Con eso sabe si para el próximo turno ese elemento de protección personal está en condiciones de uso. ¿Qué otra responsabilidad tiene el trabajador? Pues si el elemento de protección personal ha sufrido algún daño, ha ejercido su función de protección porque sintió que el impacto venía y sintió el golpe que lo atenuó o lo detuvo
el elemento de protección personal, pues es responsabilidad del empleador informar inmediatamente a su supervisor, al encargado de seguridad y salud en el trabajo, al HSE, al CISO, dependiendo de la estructura de la empresa, pero informar inmediatamente al empleador a través de alguna de esas personas el daño, el defecto o el que ese elemento de protección personal haya estado involucrado en ese tipo de situaciones. ¿Qué otra responsabilidad tiene el trabajador? Cuidar el elemento de protección personal, mantenerlo en óptimas condiciones de higiene, de limpieza, de almacenamiento en caso de que sea el responsable del almacenamiento y obviamente pues de acuerdo a las instrucciones que se le han impartido, producto de esa capacitación que el empleador le ha brindado o las fichas técnicas que se le han suministrado sobre el elemento de protección personal. Otra responsabilidad es no alterar el elemento de protección personal, no alterarlo físicamente, no modificarlo, no modificar las condiciones originales del elemento de protección personal por cualquier circunstancia, porque me aprieta, porque me queda pequeño, porque no me sirve, porque es que no estira, porque yo le hice esto, que queda más cómodo así. No, no se debe alterar ni modificar. Seguramente si el trabajador está pensando que necesita una modificación o una alteración, es porque no está usando el elemento de protección personal que debería utilizar y es necesario entonces hacer una selección adecuada de un elemento de protección personal acorde a las necesidades del trabajador. Igualmente, otra responsabilidad del trabajador es reportar cualquier condición de salud o un cambio físico que modifique su condición fisiológica y que le impidan el uso del elemento de protección personal. Que es que tiene inflamado el tobillo, que no le entra el zapato, que es que no me sirve, que es que no puedo, que es que hoy me siento con malestar, eso no puedo usar el elemento de protección personal, que es que me duele la mano. Bueno, cualquier condición fisiológica o física que impida el correcto uso del elemento de protección personal es responsabilidad del trabajador informarlo. Y asimismo, informar a su empleador, a su jefe inmediato, al encargado de seguridad y salud en trabajo, cuando no le han entregado un elemento de protección personal o a pesar de que lo hayan entregado, pues lo ha extraviado, lo ha perdido y pues no lo está utilizando por esta razón. Entonces es muy importante ese conocimiento. Los sistemas de gestión se basan mucho en información documentada, en registros, en poder mostrar la evidencia de lo que se necesita o de lo que no se necesita en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Los elementos de protección personal y los programas para los elementos de protección personal pues no son ajenos a esa necesidad de tener una información documentada. Por lo tanto, es muy importante que la empresa pues documente una serie de información como, por ejemplo, después de hacer una relación de elementos de protección personal, el nombre del elemento de protección personal, nombre de protección cabeza, protección ojos, protección pies, protección manos, protección visual, protección facial. En esa tabla o cuadro de información, la actividad en la que se utiliza ese elemento de protección personal, en soldadura, en corte, en troquelado, en maquinado, en mezcla, bueno, en qué actividad se utiliza, en qué puesto o área de trabajo, en la sinfín, bueno, como se denominen las áreas de trabajo en cada aspecto particular, los peligros para los cuales es necesario el elemento de protección por proyección de partículas, por caída de objetos, por golpes, por punciones, por atrapamientos, es decir, cuáles son los peligros para los cuales se hace necesario el uso del elemento de protección personal, el segmento corporal, brazos, manos, piernas, cuello, cara, ojos, etcétera. Muy importante, no fundamental, pero sí muy importante por aquel aspecto de la escasa reglamentación legal en elementos de protección personal, esas normas técnicas que son aplicables. Y lo digo muy necesario porque es que las normas técnicas son las que de una u otra manera me pueden garantizar la idoneidad de ese elemento de protección personal. Cuando digo idoneidad es la eficiencia de ese elemento de protección personal, que ese elemento de protección personal tiene la posibilidad de superar el peligro al cual, o esa energía, esa energía que puede entrar en contacto con el cuerpo, por lo tanto puede mitigar las consecuencias.
Asimismo, pues esas particularidades físicas y fisiológicas específicas requeridas por parte de los trabajadores en caso donde se requiera para el uso del elemento de protección personal. Tiene manos muy pequeñas y tiene manos muy grandes, entonces, pues, ¿cuáles son esas particularidades que hay que contemplar? Y también, pues, no hay que olvidar que los riesgos que se presentan en las áreas de trabajo, pues, son múltiples. Hay diferentes tipos de riesgos, por lo tanto, seguramente, o varias partes del cuerpo afectado por el mismo riesgo, por ejemplo, una proyección de partículas, pues puede ser en la cara, puede ser en los ojos, puede ser en el cuerpo, puede ser caída a los pies. Entonces, es necesario usar simultáneamente varios elementos de protección personal y la idea es usar elementos de protección personal que sean compatibles con otros elementos de protección personal, así no sean orientados para peligro mecánico. Si voy a usar un casco y simultáneamente voy a estar expuesto a un área de ruido, pues, y necesito un protector de ruido de diadema, pues, ¿cómo hago para colocarlo encima del casco? Entonces, ¿cómo puede ser compatible para que enganche sobre el casco o utilizar otro tipo de protección? Lo mismo si voy a utilizar unas gafas para proyección de partículas, pero también voy a utilizar un respirador y ese respirador va a empañar las gafas. Entonces, ¿cómo es ahí el tema de compatibilidad para que no se generen nuevos riesgos, nuevos peligros? Otro documento muy importante en esa información documentada que debe tener el empleador. La ficha técnica. La ficha técnica del elemento de protección personal. Ya en las diapositivas atrás decíamos que una de las responsabilidades del empleador era tener información del usuario, entre ellos la ficha técnica, el manual del usuario, en el idioma del trabajador, en nuestro idioma, nuestra lengua materna, el español. Entonces, importante que esa información documentada esté en idioma español. Y en ella, pues, se debe especificar cuál es el fabricante, el nombre del fabricante, el nombre y referencia al elemento de protección personal, muy importante para las reposiciones, que ya se ha hecho un análisis de que ese es el elemento de protección con esa referencia y ese es el que nos sirve, pues, tenerlo presente para de ahí en adelante seguir teniendo a disposición siempre el mismo elemento. Esa denominación técnica o comercial que le dan el elemento de protección junto con esa referencia o modelo en el cual se puede identificar de manera más precisa cuando vayamos a hacer las reposiciones. Imágenes ilustrativas, pues sirven mucho, imágenes ilustrativas en diferentes visiones, en diferentes vistas, eh, y ojalá pues de la funcionalidad del elemento de protección y de la estructura como tal del elemento de protección personal. Y en esa ficha técnica también las aplicaciones, las limitaciones, las ventajas o desventajas. Suministrar dentro de esa ficha técnica cuáles son las aplicaciones más generales. Esto es para oración, la aplicación es para punciones, la aplicación es para cortes, la aplicación es para, bueno, para cuál es la aplicación para la cual está diseñada ese elemento de protección personal, cuáles son las actividades funcionales del elemento de protección personal y cuáles son las limitaciones y cuáles son las condiciones de trabajo para las cuales funciona el elemento de protección personal. Si es una oración, sí, pero si es un corte, ya no. Si es a esta temperatura, funciona, pero si a esta temperatura no funciona. Si son golpes con este tipo, sí funciona. Si son golpes de este otro tipo, ya no van a funcionar. Entonces es muy importante conocer la ficha técnica y eso va de acuerdo a las pruebas que se le hayan hecho al elemento de protección personal. ¿Qué más información puede ir en una ficha técnica del elemento de protección? Pues esas especificaciones técnicas, incluyendo una descripción técnica, los peligros para los cuales está diseñado proteger, un casco, pues para impacto, pero de pronto no está para penetración de objetos. El guante, ya lo hemos dicho, de pronto está para abrasión, pero no para corte, o está para corte, pero no para una punción. La normatividad relacionada, ya les he dicho, normatividad únicamente está la resolución 2400, el artículo es el 177 y algunos posteriores. Pero si hay alguna normatividad técnica que relacione y que pueda respaldar técnicamente y de acuerdo a ese proceso de normalización técnica, que un elemento de protección lo cumple, pues también conocer si ese elemento de protección personal se ha hecho bajo los criterios de alguna norma o para el cumplimiento de alguna norma, que son dos cosas diferentes. Una cosa es hacerlo bajo criterios de una norma y otra cosa muy diferente es que cumple con las especificaciones de esa norma. Es decir, que ya ha competido con los parámetros de la norma y lo ha superado, por lo tanto ha obtenido un certificado de conformidad. Los factores de protección.
Por ejemplo, resistencia, impacto, corte, etc. Hay factores que miden esas características y es importante pues conocer dentro de esa ficha técnica cuáles son esos factores de protección que tiene el elemento. Y las características de compatibilidad o incompatibilidad de ese elemento de protección personal con otros elementos de protección personal. ¿Qué más información debemos conocer en una ficha técnica? Cualquier información adicional que tenga el fabricante para entregar, consideraciones especiales de funcionamiento a determinadas temperaturas o determinados ciclos de trabajo que sean pertinentes y que el fabricante considere que debe ir, o el mismo empleador pues determine que debe incluir en la ficha técnica. Información de garantía. La garantía es muy compleja. Uno debería pensar que los elementos de protección personal están garantizados de por vida por defectos de fabricación. Porque si hay un control en fábrica de la fabricación, pues una vez salido de fábrica, la garantía es permanente porque ya salió bien fabricado. Diferente a la vida útil, diferente al desgaste. Entonces, esa información de garantía sí debe indicar cuáles son las condiciones de garantía de acuerdo obviamente a una legislación aplicable, a una normatividad aplicable, pero cuáles son los límites también de esa garantía, por uso o por abuso, por tiempo de uso o por cumplimiento de las aplicaciones para las cuales está diseñado el elemento de protección personal. Y obviamente, pues unos datos del contacto local del fabricante, importador, distribuidor, es decir, que no solamente sean los aspectos técnicos los importantes en un proceso de selección del elemento de protección, sino los aspectos comerciales, porque podemos haber escogido el elemento de protección personal que cumple nuestras características, nuestras expectativas. Dependemos de él para nuestro proceso comercial o productivo para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores, pero cuando vamos a hacer la reposición no está en el mercado, el comercializador importador cerró, ya no encontramos repuestos en caso de que se necesiten repuestos, etcétera. Entonces es muy importante tener esos datos de contacto para poder mantener en buen estado nuestros elementos de protección personal, ya sea por partes, repuestos o por la misma reposición. Además de la ficha técnica, pues también es importante contar con documentos con los manuales del usuario, la información al usuario, el manual de uso del elemento de protección personal. Y ese manual de uso pues debe contener como mínimo información muy concreta. Primero, instrucciones y restricciones de uso. ¿Cómo debe usarlo y cómo no debe usarlo? ¿Cuáles son las instrucciones de usarlo y cuáles son las instrucciones o las restricciones para el uso de ese elemento de protección personal? Contar cuáles son esos aspectos más relevantes que orienten al usuario de ese elemento de protección personal a manejar, a manipular de una manera correcta el elemento de protección. Especificar las condiciones de trabajo bajo las cuales puede trabajar y las condiciones de trabajo bajo las cuales no pueden ser utilizados. Si pueden entrar en contacto químico, uno dice, pero son riesgo mecánico, sí, pero si entra con algún contacto con una sustancia química, ya le deterioró esa resistencia mecánica que tiene el elemento de protección personal. Esa configuración funcional que tiene el elemento de protección personal. Si son elementos que son ensamblados, por ejemplo, los arneses que llevan los cascos, pues cómo debe ser esa configuración de esas partes para que el elemento de protección personal quede garantizando la protección. Aspectos relacionados para evitar daños a los elementos de protección personal, cómo debe ser el cuidado del elemento de protección personal y los cuidados que debe tener en el procedimiento de montura, montaje, ajuste y esa misma configuración del elemento de protección personal para no irlo a deteriorar. En la información del usuario, obviamente, si le estamos diciendo que es responsabilidad hacer el cuidado, el uso, el mantenimiento, la reposición, pues la información del usuario debe tener esa información. Indicaciones de cómo inspeccionarlo, de cómo mantenerlo, cuáles son las partes que debe inspeccionar, cuáles son las características que determinan si el elemento de protección personal está habilitado para estar en uso o no. Eso debe ir en la información del usuario. Y obviamente las limitaciones y las advertencias, describir cuáles son las limitaciones de uso del elemento de protección personal,
con respecto a esos límites técnicos de diseño. Les había mencionado que en los aspectos reglamentarios, legales, normativos, legales, pues tenemos actualmente únicamente la resolución 2400 del 79. Vamos a ver algunos apartes de lo que nos obliga, lo que nos establece la resolución 2400 en cuanto a algunos elementos de protección personal orientados al peligro mecánico, porque obviamente esta resolución también nos trata del riesgo eléctrico, del riesgo químico, de riesgos físicos, de protección de ruido, de respiradores, etc. Pero específicamente para elementos de protección personal para peligro mecánico, ¿qué nos dice? Por ejemplo, para protección de ojos, nos dice que para protección de rostro y ojos se deben usar anteojos protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones y partículas. Fíjense que nos dice la palabra adecuados, pero no nos dice contra una proyección de partícula que venga con una velocidad de tanto o una masa de tanto, es decir, que pueda generar un impacto o que llegue con una fuerza de X valor. No, simplemente dice anteojos protectores. Por eso es que también mencionamos que es muy importante saber de las normas técnicas. También nos dice anteojos y protectores especiales contra las radiaciones luminosas. Bueno, esto no es mecánico, pero tiene que ver con los anteojos que seguramente hay un riesgo de mezclado. Capuchas de protección con visera absorbente para operaciones de procesos que se realicen en hornos y equipos térmicos. Y ojo, ahí puede haber una mezcla de riesgos porque una radiación térmica pues debilita los materiales y si viene una proyección de partícula pues ahí puede disminuir la resistencia mecánica del elemento de protección. También indica en protección visual y facial que el empleador debe suministrar al trabajador protección visual y facial basada en la identificación de peligros. Esto es hace 43 años, pero así lo establece hoy día también el decreto 1072, que los elementos de protección personal deben ser realizados conforme a la identificación, evaluación y valoración de peligros, porque de ahí se sabe cuál es el control. Y dentro de los controles de ingeniería, administrativos y eliminación, pues también está en ese portafolio, dejo de llamarlo jerarquía, en ese portafolio de controles, los elementos de protección personal. También dice ese decreto, esa resolución 2400, que para los trabajadores que utilizan lentes formulados, el empleador debe suministrar protección visual que pueda ser puesta sobre las gafas. Es decir, no es quítese las gafas y póngase el elemento de protección porque pues esto le puede estar generando otro riesgo. Por el contrario, debe buscar un elemento de protección que le permita seguir usando sus gafas formuladas. Sobre protección de la cabeza, el mismo artículo 177 dice que debe usar cascos para los trabajadores que estén expuestos a recibir golpes en la cabeza. Muy importante lo que dice la resolución 2400 y tal vez es para el único elemento de protección personal que hay una orientación de cumplir algún tipo de norma técnica, porque para protección a la cabeza, la resolución 2406 dice que los cascos que se fabriquen en el país deberán cumplir con las normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. No dice qué pruebas, no dice qué normas, no dice qué especificaciones, pero por lo menos dice que deben cumplir algún tipo de norma o prueba a los que se fabriquen en el país. Esto también crea vacíos porque entonces los que se fabrican por fuera del país no tienen que cumplir esas normas. Bueno, ahí hay como unos vacíos, pero vuelvo y lo repito, es una norma de hace 43 años y las normas técnicas de elementos de protección personal desafortunadamente no han dado, no han visto la luz todavía. Hay dos tipos de cascos dependiendo del tipo de impacto y esto lo determina esta resolución. El tipo 1, el impacto va sobre la cabeza, sobre la corona de la cabeza y el tipo 2, el impacto puede ser en la corona, la parte superior de la cabeza o por los lados. Esa es una de las razones por lo que tal vez los que han tenido contacto con el trabajo en alturas siempre tienen presente que para trabajo en alturas se solicita que el casco sea tipo 2, porque en el momento de una caída, un efecto péndulo lo puede llevar a que se golpee por las partes laterales de la cabeza. ¿Qué se puede esperar en un casco? Que limite la presión aplicada, que desvíen los objetos que caigan, que amortigüen por ese arnés que tienen al cuello, a las vértebras,
y a la cabeza, pues que amortigue esa energía y que proteja de salpicaduras adicionales a esos peligros mecánicos. Y en cuanto a guantes, para la protección de manos y brazos, pues se debe usar guantes dependiendo del peligro, pero específicamente indica que guantes de cuero para riesgo mecánico. Hoy conocemos por diferentes tecnologías que hay productos diferentes al cuero que son más eficientes para el control del riesgo mecánico. Y por último, para los pies y las piernas, pues se debe utilizar calzado de seguridad para proteger los pies contra el aprisionamiento de los dedos. Se debe garantizar que contra cualquier presión, pues no, cuando caiga una masa de 30 centímetros y una masa de 25 kilos, pues no vaya a disminuir ese casquillo o ese protector a 1,25 centímetros de la superficie de la suela, garantizando que los dedos de los pies queden ahí vigentes. Digamos que ahí hay unos aspectos técnicos, sin embargo, pues no se indica cómo son las pruebas, etcétera. Para eso nos remitimos a las pruebas técnicas. Bueno, esto es fundamentalmente el tema, como les digo, en la presentación está la bibliografía donde se han tomado esta información, obviamente la resolución 2400 del 79, pero pues hay otros documentos donde pueden ampliar la información. Creo que nos quedan unos minutos para resolver un par de preguntas. Déjenme ver cómo estoy de tiempo. Sí. Bueno, miremos un par de preguntas. Permítanme verifico el chat y volvamos a la presentación, por si de pronto hay alguna pregunta a la presentación. A ver, nos dice el señor Juan Carlos Ramírez. Los elementos de protección personal se deben reponer con la dotación, es decir, cada vez que se entregue dotación. A ver, Juan Carlos, son dos elementos diferentes. Uno es la dotación de trabajo, que está establecida por ley, que hay unas fechas, dependiendo de los ingresos del trabajador, hay unas fechas específicas en las cuales al trabajador se le debe entregar la dotación. Y otros son los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal se deben entregar a necesidad. La dotación se entrega en unas fechas determinadas durante el año, pero el elemento de protección personal es a necesidad. Entonces, porque se puede presentar el caso de que se le entrega el elemento de protección personal con la dotación y sufrió un accidente con ese elemento de protección personal, entonces le dicen, no, no le podemos volver a entregar elementos de protección hasta la próxima dotación. No, porque el elemento de protección personal cumple una función diferente a la dotación. Entonces, no se, pues se puede entregar con la dotación, sí, pero la reposición es a necesidad. Otra pregunta, el Roberto González. ¿Los elementos de protección deben ser certificados? A ver, Roberto, no hay ninguna norma que me establezca, que me obligue a que el elemento de protección personal sea certificado. Por allí veamos desde los cascos que deben cumplir normas nacionales e internacionales. Pero hasta el momento, para elementos de protección personal, en caso de alturas es diferente, hay una norma, pero pues no lo incluimos en elementos de protección y no para riesgo mecánico, podemos hablar después de eso. Pero no hay una norma legal que me establezca que deben ser certificados. Lo que debemos garantizar es que protegen, que tienen características que garantizan la protección al trabajador, y eso es lo que es una de las responsabilidades del empleador. Y de pronto alcanzamos una última pregunta. Bueno, sí, unos segunditos con última pregunta. Camilo Abril, ¿qué marca de elementos de protección personal son buenas? Bueno, Camilo, no podemos hablar de marcas. Hay muchas en el mercado. Buenas, muy buenas, más buenas, regulares, malas y muy malas. Pero vuelvo y repito, lo mencioné, el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador esté dispuesto a utilizar permanentemente y consistentemente en su jornada de trabajo. Es muy importante entonces involucrar al trabajador en la selección del elemento de protección personal, y ahí muy particularmente cada empresa determinar cuál es el elemento de protección personal o la marca del elemento de protección personal de su preferencia. Bueno, esto es todo. Les cedo la palabra a mis compañeros. Siempre los invito a que visiten Posipedia, donde van a encontrar esta presentación y todas las que hemos podido desarrollar dentro de esta ruta del conocimiento
Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad y seguimos en contacto. Muchas gracias por su atención. Ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.